En el comienzo solo había oscuridad. Antes de que el primer sol encendiera su fuego, antes de que la primera partícula vibrara con vida, existía una vasta conciencia. Un océano infinito de posibilidades. Allí, donde no hay norte ni sur, ni pasado ni futuro, ya se tejía un diseño que abarcaría cientos de miles de galaxias. El origen de la arquitectura cósmica. En el corazón de este tejido cósmico se alza Abona, la isla del paraíso, el núcleo más antiguo y sagrado del universo conocido. Imagina un anillo de luz y energía tan vasto que cada una de sus partes es un universo en sí mismo. Abona es el centro administrativo, espiritual y creativo del todo. Sus portales están dispuestos en la secuencia sagrada de 12 por 12, abriendo así 144 realidades paralelas como ventanas hacia mundos con leyes, tiempos y destinos propios. Cada portal es más que un pasaje, es un compromiso. Quien lo atraviesa no solo viaja en el espacio-tiempo, también en la conciencia. Allí, el tiempo fluye como un río de múltiples corrientes, y un instante puede ser al mismo tiempo un milenio. Las órdenes cósmicas son los arquitectos de este orden universal. No son dioses en el sentido humano, pero su autoridad es absoluta en el arte de la administración galáctica. Son estrategas que trazan rutas para civilizaciones enteras, administradores de sistemas solares, sabios instructores que siembran conocimiento donde se les requiere, y portadores de la luz crística encargada de guiar los experimentos más complejos de la creación. Para estas entidades, el tiempo no es un tirano, es un lienzo. Un año en la isla del paraíso puede equivaler a cientos de millones en un sistema solar joven como el nuestro. Y al mismo tiempo, un solo pensamiento puede atravesar eones de tiempo y dar forma a un nuevo amanecer en cualquier rincón del cosmos. Entre los innumerables reinos de este universo, existe uno particularmente inquietante. No es el más antiguo ni el más grande, pero sí uno de los más singulares. Un verdadero laboratorio de dualidad extrema. Nevadón es un escenario donde la luz y la sombra juegan una partida de ajedrez que se extiende por millones de años. En este tablero, las piezas no son meros planetas o estrellas, sino civilizaciones completas, especies enteras, culturas que nacen, prosperan y a veces se extinguen. La idea del laboratorio no es solo una metáfora ligera.
Aquí las condiciones han sido diseñadas para poner a prueba las más altas virtudes y las más oscuras inclinaciones. La distancia entre el amor y el miedo, entre la cooperación y la dominación, es deliberadamente estrecha. Desde Abona, la visión es clara. Cada galaxia, cada estrella es una pieza de un patrón mayor. Pero para quienes habitan Nevadón, la realidad es caótica. Es un lugar donde la historia no es lineal, donde las verdades se fragmentan y donde la memoria de los orígenes suele ser borrada o distorsionada. En este vasto escenario, las federaciones interestelares cumplen un papel crucial. No son una sola entidad, sino alianzas complejas entre múltiples razas y culturas, unidas por tratados antiguos y a veces por frágiles acuerdos temporales. Desde flotas de exploración hasta cuerpos diplomáticos y ejércitos defensivos, las federaciones interestelares operan como el sistema nervioso de este inmenso organismo galáctico. Sin embargo, el equilibrio entre orden y caos nunca es absoluto. Por cada alianza que promueve la paz, existe una fuerza que busca aprovechar la inestabilidad para ganar poder. Así, en Nevadón, las federaciones no solo son guardianas, también son piezas en un juego político que trasciende las fronteras físicas. Dentro de este sistema hay nombres que resuenan como leyendas, clústeres de galaxias donde se concentran centros de comercio, de sabiduría y también de conspiración. En algunos sectores, la diplomacia y la guerra coexisten como dos caras de la misma moneda. Pero todo esto no sería posible sin un elemento esencial: el tiempo. El tiempo en Nevadón se percibe distinto según la posición y la conciencia de quien lo observa. Un viajero interestelar puede pasar unas horas en una estación orbital y descubrir al regresar a su mundo natal que han transcurrido décadas. Otros, inmersos en campos de energía donde el tiempo se despliega sobre sí mismo, pueden vivir siglos en lo que para nosotros sería un instante fugaz. Esta relatividad no es un accidente, es parte del diseño. Y en ese diseño Abona observa, ajusta y a veces interviene. La pregunta que queda flotando es: ¿con qué propósito? ¿Para qué tantas capas de complejidad, tantos niveles de realidad y tantas pruebas? La respuesta quizás no esté en palabras, sino en la experiencia de vivir en un lugar como Nevadón. Porque aquí, cada elección, cada acto, se multiplica a través de dimensiones que apenas podemos imaginar. Lo que en un mundo es un simple gesto, en otro puede desencadenar un cambio de era. Y eso es lo que precisamente hace de Nevadón un experimento tan fascinante como peligroso. Y así, con este escenario desplegado, la historia apenas comienza. El nacimiento de la dualidad. La dualidad
no nació de la noche a la mañana. En los primeros ciclos de Nevadón, el propósito era claro: permitir que las civilizaciones florecieran bajo la guía de los principios universales. Sin embargo, como en todo laboratorio, los resultados no siempre se ajustan al plan inicial. En este escenario emergieron dos visiones, dos corrientes de pensamiento que, aunque opuestas, compartían un mismo objetivo: conducir a la evolución. Por un lado, un portador de la conciencia crística, defensor de la evolución a través del amor, la cooperación y el respeto por el libre albedrío. Y por el otro, su opuesto, con una visión que no era menos ambiciosa, pero sí más controladora. No se trataba de una lucha del bien contra el mal como lo imaginamos en términos humanos. Era más complejo. Imaginemos un debate filosófico, pero a escala cósmica. Un choque entre quienes creen que la libertad es la esencia de la vida y quienes piensan que la vida sin control está destinada a autodestruirse. Un conjunto de 49 galaxias interconectadas se convirtió en el tablero de juego de estas dos visiones. Allí, entre mares de estrellas y corredores energéticos, se libraron las primeras batallas de una guerra silenciosa. En el corazón de este conjunto de 49 galaxias se encontraba la galaxia Arconis, un centro de poder y estrategia. Su ubicación la convertía en un punto de tránsito para rutas comerciales y a la vez en un enclave militar clave. Quien controlara Arconis tendría acceso no solo a recursos materiales, sino también a la información que fluía entre civilizaciones. Porque en esta guerra, la información era tan valiosa como cualquier arma. Los registros históricos, los relatos fundacionales y las leyendas, todo podía ser alterado para moldear la identidad de un pueblo. De este principio nació lo que más tarde sería conocido como la Matrix de control. La Matrix de control no es una máquina ni un artefacto concreto. Es un entramado de influencias, tecnología, genética, cultura y sobre todo percepción. Su objetivo es tan simple como devastador: dirigir el rumbo de una civilización sin que ésta sea consciente de que está siendo guiada, ni hacia dónde. Por ejemplo, imagina una especie emergente que descubre el viaje interestelar. Sin una matriz de control, esa especie podría explorar, comerciar y aprender de forma orgánica, pero bajo la influencia de la Matrix, las rutas que descubre están condicionadas. Sus primeros aliados son cuidadosamente seleccionados y sus avances tecnológicos dosificados para que nunca superen ciertos límites. Así, el juego se vuelve invisible. Los pueblos creen que deciden por sí mismos, cuando en realidad sus opciones ya fueron moldeadas desde hace siglos. La polaridad entre estas dos visiones no tardó en fragmentar las alianzas. Federaciones enteras debieron decidir de qué lado estar, y muchas lo hicieron sin comprender del todo las implicaciones. Hubo quienes optaron por la neutralidad, pero en un universo tan interconectado, la neutralidad es una ilusión. Tarde o temprano,
todos se ven afectados por las corrientes de poder. En algunos mundos, el conflicto se manifestó en guerras abiertas. Flotas cruzando el vacío, armas de energía cortando el tejido del espacio-tiempo y planetas enteros arrasados. En otros, la batalla fue más sutil: infiltraciones, manipulaciones de linajes reales y sabotajes de acuerdos comerciales. Los humanos de la Tierra desconocen en gran medida que este conflicto dejó huellas en su propia historia. Símbolos, mitos y relatos sobre los dioses enfrentados, sobre guerras en los cielos, son ecos distorsionados de esta disputa interestelar. Lo que para las culturas antiguas eran dioses, para la realidad cósmica eran representantes de visiones opuestas. Y mientras los siglos pasaban, la dualidad se consolidaba. Por un lado, un mensaje de libertad y expansión consciente, y por el otro, una estrategia de control y perfección estructurada, que se convertían en polos inevitables de atracción para todas las razas. El resultado fue un universo dividido, no por fronteras físicas, sino filosóficas. Pero incluso en la división había puntos de contacto. Ambos representantes de estas dos visiones entendían que la existencia de su opuesto era necesaria. Sin control, la libertad podía degenerar en caos, y sin libertad, el control se convertiría en tiranía. Así, paradójicamente, cada uno necesitaba al otro para justificar su propia visión. El clúster de las 49 galaxias se convirtió con el tiempo en un espejo de esta dualidad. Sectores luminosos y vibrantes coexistiendo con regiones sombrías y cerradas. Y en medio de todo, civilizaciones que intentaban prosperar, adaptarse o simplemente sobrevivir. La historia de este conflicto aún no estaba escrita, y como toda gran narrativa cósmica, su próximo capítulo dependería no solo de líderes y federaciones, sino de individuos que en los rincones más inesperados del universo serían capaces de inclinar la balanza. Porque en el tablero interestelar, hasta la pieza más pequeña puede cambiar el juego. La expansión genética. En medio de todo este conflicto, nació un experimento sin precedentes. Un grupo de 21 galaxias, cansada de las tensiones de este clúster de 49 galaxias, decidió separarse y fundar un nuevo espacio de cooperación. Esta no era una federación común, pues no usaba la supremacía militar ni el dominio comercial. Su propósito era otro: convertirse en el mayor laboratorio evolutivo del universo. Aquí, los arquitectos de la vida, razas sembradoras con conocimientos que desafiaban la imaginación, comenzaron a trabajar junto a la Orden Santa Esmeralda. Su misión era codificar nuevas formas de vida, no como un simple experimento biológico, sino como un acto de alquimia cósmica. Aquí las semillas no eran solo físicas, eran genéticas y espirituales. Cada nuevo diseño de ADN llevaba la huella de intenciones precisas: dial, decimal, adámico y el sagrado ADN de 12 hilos. Cada uno de estos patrones representaba un potencial único,
un mapa interno que, llegado el momento, permitiría a las especies trascender sus limitaciones y reconectarse con la conciencia universal. Pero como en todo experimento abierto, no todos respetaron las reglas. Facciones externas no confederadas encontraron en este nuevo conjunto de 21 galaxias un terreno fértil para intervenir. Sus motivaciones eran variadas, desde la simple curiosidad hasta el deseo de crear razas serviles o guerreras adaptadas a sus propios fines. Así surgieron lo que hoy conocemos como depredadores genéticos, entre ellos los reptilianos, de inteligencia fría y calculadora, capaces de trazar planes que abarcaban siglos. También aparecieron especies insectoides, maestras de la adaptación, capaces de colonizar y dominar mundos enteros mediante estrategias biológicas tan efectivas como implacables. La genética, que para la Orden Santa Esmeralda era una herramienta de ascensión, para otros se convirtió en un arma. Un código que podía ser manipulado para inducir docilidad, agresividad o incluso bloquear la conexión espiritual de una especie entera. Imagina una raza diseñada para nunca cuestionar órdenes, para sentir placer en servir sin aspirar a nada más. O una especie concebida para la guerra perpetua, donde la violencia es tan natural como respirar. Estos diseños no eran accidentales, eran producto de intenciones claras y de una comprensión profunda de cómo la biología puede moldear la conciencia. Y en medio de todo esto se encontraba la humanidad, aparentemente aislada en un pequeño planeta azul. Comenzaba su propia historia sin saber que su linaje genético era en realidad un mosaico de múltiples influencias. Los registros más antiguos de la Tierra, desde las tablillas sumerias hasta los mitos de Mesoamérica, contienen relatos de los dioses que descendieron del cielo para crear y modificar al ser humano. Aunque en la narrativa cultural estos episodios se revestían de simbolismos, en la perspectiva cósmica eran eventos de ingeniería genética. La humanidad actual es portadora de códigos antiguos, algunos activados y otros latentes. Fragmentos de ADN que provienen de razas que caminaron la galaxia mucho antes de que la Tierra fuera un planeta habitable. Pero este pequeño clúster de 21 galaxias no se limitaban a la siembra biológica. El experimento incluía la siembra cultural y espiritual. Las civilizaciones jóvenes eran guiadas o en ocasiones desafiadas para que desarrollaran sistemas éticos, filosóficos y tecnológicos que pudieran sostener su crecimiento. El problema era que estas guías no siempre provenían de fuentes alineadas con la visión original. La intervención de facciones no confederadas creaba choques culturales que, aunque difíciles, también generaban evoluciones inesperadas. A pesar de las interferencias, este conjunto de 21 galaxias se convirtió en un punto clave para el futuro de Nevadón.
Sus éxitos y fracasos serían estudiados durante milenios como un ejemplo de lo que ocurre cuando múltiples visiones intentan coexistir en un mismo espacio. Pero había un detalle inquietante. La tasa de retorno de las almas encarnadas en este pequeño clúster era extraordinariamente baja. Esto significaba que muchas almas que encarnaban en cuerpos físicos en estos mundos no regresaban al ciclo habitual de aprendizaje de las almas al morir en cuerpo físico. Algunas quedaban atrapadas en dinámicas de conflicto y otras eran absorbidas por sistemas que bloqueaban su evolución. Esto convirtió a este conjunto de 21 galaxias en un territorio de alto riesgo, pero también de alto valor para quienes buscaban lecciones profundas. Encarnar aquí era como inscribirse en el curso más desafiante de toda la universidad cósmica. Uno podía graduarse como un maestro o quedar atrapado indefinidamente en el laberinto de la dualidad. Y así el clúster de 21 galaxias continuó creciendo, expandiendo su red de mundos, mezclando semillas, cruzando líneas genéticas y observando cómo el libre albedrío y las influencias externas daban forma a historias únicas en este juego de luz y sombra, de intención y consecuencia. La humanidad tiene un papel más importante del que cree, porque dentro de su código genético, más allá de las mutaciones y manipulaciones, yace la posibilidad de activar un puente hacia algo que ni siquiera los depredadores genéticos pueden controlar. Y esto es la conexión directa con la fuente que todo lo es, Dios. La gran encrucijada. Cada civilización llega tarde o temprano a un punto de inflexión, un instante en el que debe decidir si seguirá repitiendo patrones de control y conflicto o si se atreverá a abrir un camino nuevo. En Nevadón, este momento es conocido como la gran encrucijada. No es un evento único, ni una batalla final. Es un ciclo que se presenta una y otra vez en distintos mundos y épocas. Un punto de inflexión en el que todas las fuerzas luminosas y oscuras convergen para poner a prueba el verdadero núcleo de una especie. En la Tierra, las señales de este ciclo se multiplican. Avances tecnológicos que parecen superar la comprensión humana, tensiones globales que recuerdan a conflictos milenarios, y un despertar colectivo que crece en medio del ruido. Para las federaciones interestelares, la humanidad es un caso singular. Un pueblo joven con un linaje genético híbrido, sembrado y moldeado por múltiples razas. Un verdadero laboratorio que por su ubicación y su diversidad interna se ha convertido en un microcosmos entero. Algunos la observan con esperanza, pues ven en la humanidad la capacidad de integrar la dualidad y ser el puente entre visiones opuestas. Otros la ven con recelo, pues temen que sus impulsos destructivos la conviertan en una amenaza no solo para sí misma, sino para toda la red cósmica. Y así las influencias se intensifican. Flotas de observación, misiones de contacto,
intervenciones energéticas, mensajes canalizados. Todo forma parte de un entramado invisible para la mayoría, pero evidente para quienes han aprendido a leer los signos. Las federaciones de la luz operan con paciencia, ofreciendo información y tecnología de manera gradual, respetando el libre albedrío. En cambio, las fuerzas alineadas con las filosofías de control utilizan la distracción, el miedo y la división para frenar el despertar colectivo. En este escenario, las elecciones individuales adquieren un peso desproporcionado. Un gesto de compasión, un acto de valentía, un momento de conexión auténtica pueden generar ondas que se expanden más allá de lo visible, porque el verdadero campo de batalla no está en los cielos, está en la conciencia. Las antiguas profecías, tanto terrestres como estelares, coinciden en que llegará un momento en el que la humanidad deberá recordar quién es realmente, no como un acto de nostalgia, sino como una activación interna, una reconfiguración de su propio código genético y espiritual. Este recordar no implica recuperar datos históricos, sino sentir en lo profundo la conexión con la fuente que todo lo es, Dios. Reconocer que la chispa que habita en cada ser es parte de una red infinita que trasciende cualquier federación, galaxia o universo. En la visión más elevada, la gran encrucijada no es un examen que se aprueba o se suspende, es una oportunidad, un portal que al cruzarse transforma no solo a la especie que lo atraviesa, sino a todo el universo que lo rodea. Si la humanidad logra integrar sus fragmentos, reconciliar su diversidad y caminar como una sola conciencia, no solo asegurará su supervivencia, se convertirá en un referente para mundos que aún no han llegado a este punto. Pero si fracasa, el ciclo se repetirá. Quizás en otros mundos, en otras formas, pero siempre con la misma lección pendiente. Y aquí es donde cada uno de nosotros entra en juego. No se trata de esperar a que las naves desciendan o a soñar con un rescate externo. Se trata de encarnar aquí y ahora las cualidades que queremos ver manifestadas. El cambio comienza en los gestos más pequeños y se expande como una ola invisible que tarde o temprano alcanza las estrellas. Así es como las federaciones observan, no desde un pedestal, sino desde un lugar de reconocimiento, porque ellas también han atravesado sus propias encrucijadas y saben que cada decisión, por pequeña que parezca, puede reescribir la historia. La gran encrucijada está aquí y el siguiente movimiento es nuestro.